Versión reescrita en español. Hay algo profundamente humano en ver a un hombre que ha construido toda su carrera sobre hechos duros y debates intensos, dejar caer la coraza para hablar de algo íntimo. Eso fue exactamente lo que hizo Sean Hannity, una de las voces más influyentes de los medios conservadores en Estados Unidos. A los 63 años, después de décadas dedicadas a la política, a los programas de horario estelar y a entrevistas que marcaron titulares, decidió abrirse y hablar de un tema muy distinto a la política o al poder. Habló de amor. Su confesión sobre la mujer a la que llama el amor de mi vida no solo desconcertó a sus seguidores, sino que también reveló un lado más suave de un hombre que muchos creían conocer a la perfección. ¿Pero realmente lo conocían? Lavé platos a los 12 años, fui cocinero a los 13, trabajé como ayudante, camarero, barman durante muchos años. Luego me convertí en contratista de pintura, colgué papel tapiz, construí casas, trabajé en obras, escuchaba radio hablada todo el día. Un día, estando en Santa Bárbara, descubrí que la universidad local tenía una estación de radio. Sean Patrick Hannity nació en Queens, Nueva York, en 1961. Era el menor de 4 hermanos dentro de una familia irlandesa estadounidense, unida y trabajadora. Su padre, Hugh, era oficial judicial, y su madre, Lillian, trabajaba en un centro correccional del condado. No crecieron entre lujos, pero sí rodeados de disciplina, valores firmes y un fuerte sentido de comunidad. Quienes lo conocieron de niño aseguran que Sean siempre fue obstinado, un tipo de tenacidad que puede volver locos a los padres, o convertirse, más tarde, en el motor de un éxito extraordinario. En Franklin Square, Long Island, era un chico más del vecindario, hacía trabajos ocasionales, cortaba césped y desmontaba cualquier aparato que cayera en sus manos. Pero fue la radio lo que realmente encendió su imaginación. Por las noches, mientras la mayoría de los niños dormían, él se quedaba escuchando programas de opinión. Le fascinaba cómo una simple voz podía encender debates en todo el país. En sus 20 y tantos, Hannity comprendió que la vida de oficina no era para él. Probó distintos oficios: construcción, pintura, bartending, pero siempre regresaba a su sueño: un micrófono y una audiencia. Su oportunidad llegó cuando aceptó un puesto voluntario en una emisora universitaria de California. El estudio era pequeño, sin recursos y sin salario, pero para Sean significaba el comienzo de todo. Desde esa modesta estación en California, fue avanzando hacia mercados más importantes, hasta convertirse en presentador en Alabama y Georgia. Su determinación llamó la atención de productores que vieron en él un talento con potencial más allá de la radio. Y la oportunidad llegó en el momento perfecto. Estados Unidos entraba en una era en la que los programas de opinión política se estaban convirtiendo en fenómenos culturales. El estilo directo, contundente y provocador de Hannity era justo lo que buscaban las cadenas. En 1996, su vida dio un giro completo. Fox News, entonces un nuevo canal con grandes ambiciones, lo eligió para copresentar un programa junto al comentarista liberal Alan Colmes. Hannity and Colmes se convirtió en un éxito inmediato. Los espectadores quedaban atrapados por el choque constante de ideologías, y Hannity brillaba en ese ambiente. No solo debatía, exigía ser escuchado. Años después, cuando lanzó su propio programa, Hannity, su voz pasó a ser una de las más reconocidas del país. Entrevistó presidentes, cuestionó políticas públicas y, en ocasiones, generó polémicas nacionales. Pero a través de todo ese camino, una cosa se mantuvo intacta: su energía inagotable. Detrás de cámaras, si deseas, puedo continuar reescribiendo el resto del artículo o ampliarlo. Fuera de los focos, Hannity no era tan ruidoso como muchos imaginaban. Amigos y compañeros de trabajo solían describirlo como sorprendentemente reservado. Alguien que valoraba profundamente la lealtad, la privacidad y la fe. La figura que millones veían en televisión cada noche era el presentador, pero el hombre lejos de las cámaras era mucho más introspectivo. A menudo hablaba de su fe, de su familia, y de las pequeñas cosas que aún añoraba de su infancia, las cenas de los domingos, las voces de sus padres y esa honestidad sencilla que solo nace de los comienzos humildes. Para quienes lo conocían bien, estaba claro que aunque Sean Hannity prosperaba en el caos profesional, lo que realmente deseaba en su vida personal era paz, y ahí es donde su historia toma un giro inesperado. Creo firmemente que, por mí mismo, no puedo lograr nada. Todo lo que tenemos en esta vida es un regalo de Dios, solía decir. Mucho antes de la fama, antes de Fox News, Sean Hannity era solo un joven presentador de radio intentando abrirse camino.
Y fue en esos primeros años cuando conoció a la mujer que marcaría profundamente su historia, Jill Rhodes. Jill trabajaba como periodista en un periódico local de Huntsville, Alabama. La primera vez que escuchó la voz de Hannity fue en la radio. Él la llamaba para pedirle ideas o pistas para nuevas historias, y pronto esas conversaciones profesionales se convirtieron en charlas personales. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y deseosos de dejar huella. La conexión fue inmediata, una chispa que no tardó en convertirse en algo más. En 1993, se casaron. No hubo lujos ni extravagancias. Fue una ceremonia sencilla, llena de emoción y del optimismo de dos personas dispuestas a enfrentarse al mundo juntas. Hannity solía decir que Jill era su ancla, la calma que equilibraba su carácter tormentoso, y conforme su carrera creció, también lo hizo su familia. En 1998, nació su primer hijo, Patrick, y 3 años después llegó su hija, Mary Kelly. Quienes lo vieron durante esa etapa recuerdan a un Hannity muy distinto al de la pantalla, el padre que asistía a los partidos de tenis, el esposo que hacía lo posible por mantener a su familia unida pese a su apretada agenda. Pero la fama siempre tiene un precio. Las largas horas, los viajes constantes y el escrutinio público fueron desgastando poco a poco su matrimonio. Hannity jamás habló de ello en público. Nunca lo hace. Pero personas cercanas a la pareja aseguran que vivir tantos años bajo un microscopio creó una distancia invisible entre ellos. En 2019, tras más de 2 décadas juntos, Sean y Jill decidieron separarse. El divorcio se llevó a cabo en silencio, sin escándalos ni declaraciones amargas. No hubo entrevistas reveladoras ni acusaciones. Solo 2 personas que habían compartido una vida decidiendo tomar caminos distintos. Y sin embargo, ese silencio lo decía todo. Respeto, por ellos mismos y sobre todo por sus hijos. A pesar de la separación, Hannity y Rhodes continuaron criando a sus hijos con una admirable serenidad. Sus hijos siempre fueron su prioridad. Para Patrick, que jugó tenis en la Universidad de Wake Forest, la presencia de su padre fue constante. Y para Mary, Hannity nunca dejó de ser el padre atento que encontraba tiempo para sus actividades deportivas y académicas. En privado, sin embargo, esa etapa fue dura para Sean. Acostumbrado a controlar las conversaciones, los debates y las narrativas públicas, se encontró frente a algo que no podía manejar. El amor no se controla, y la pérdida no se discute como un argumento más. Quienes trabajaban con él notaron un cambio. El hombre que solía llenar cada silencio con seguridad, ahora hablaba más despacio, pensaba más profundo. Empezó a refugiarse en la fe y en los espacios tranquilos de su vida personal. Se volvió más reservado que nunca, no distante, sino protector. Evitar hablar de relaciones se convirtió en norma. Incluso bromeando en su programa, esquivaba preguntas sobre citas o vida sentimental. Para muchos parecía que Sean Hannity había decidido que el amor no era algo que quisiera volver a intentar. Pero tras esa coraza, algo distinto se estaba gestando. Una lenta y silenciosa redescubierta de lo que el amor podría significar en una segunda oportunidad. Había vivido los altibajos de la fama, los éxitos y las heridas del corazón. Había construido una carrera que le exigía cada minuto y había aprendido, a veces de la manera más dura, que no todo puede organizarse como el guión de un programa. Por eso, cuando años después confesó haber encontrado al amor de su vida a los 63 años, sus palabras resonaron diferente. No, Sean Hannity es un conservador. No pretendo ser otra cosa. No soy Ted Koppel. Soy una persona, y este es un programa conservador, dijo en una entrevista, reafirmando que nunca fingió ser distinto. Tras su divorcio, Hannity no hizo anuncios públicos ni declaraciones dramáticas. Simplemente siguió adelante con su vida. Cada noche, millones seguían sintonizando su programa, donde ofrecía análisis políticos contundentes y comentarios sin filtro. Pero lejos de las cámaras, su mundo se había vuelto más silencioso. Los que lo conocían aseguran que empezó a valorar más los momentos que los logros. Retomó amistades antiguas, dedicó tiempo a los intereses de sus hijos e incluso descubrió pasatiempos que no tenían nada que ver con la política o la televisión. Para un hombre acostumbrado a vivir bajo una presión constante, ese cambio fue significativo. Pero eso sí, su carrera nunca se detuvo. Su programa siguió dominando. Su programa de radio seguía figurando entre los más escuchados del país. Y su espacio nocturno en televisión continuaba siendo un gigante de audiencia. Sin embargo, había algo distinto en él. El tono combativo seguía presente, sí, pero debajo se percibía a un hombre que estaba aprendiendo a equilibrar su vida. En una ocasión, casi de manera casual,
Comentó que había comprendido el valor de la gratitud, esa apreciación silenciosa por lo que realmente importa: la salud, la fe, la familia y la paz interior. Ya no parecía interesado en perseguir la validación pública. Para alguien que había pasado décadas inmerso en la tormenta mediática estadounidense, ese cambio era enorme. Durante esos años tranquilos, Hannity construyó una rutina basada en la constancia. Madrugadas tempranas, ejercicio, momentos de oración, y después, directamente al trabajo. Sus colegas contaban que había adoptado una disciplina casi monástica. No salía con nadie públicamente, no asistía a fiestas glamorosas y tampoco alimentaba rumores. Protegía su intimidad con determinación. Pero debajo de esa disciplina férrea persistía un anhelo, no necesariamente de romance, sino de compañía, esa presencia que te hace sentir visto cuando las cámaras están apagadas. Al final, por muy exitosa que sea una persona, nadie está libre de la soledad. Y para Hannity, que había levantado una muralla alrededor de su vida privada, permitir que alguien volviera a entrar no sería sencillo. Lo que él no sabía era que el próximo capítulo de su vida ya estaba tomando forma. Justo en el mismo edificio. Allí había alguien que también había recorrido su propio camino marcado por el amor, la pérdida y la resiliencia. Terminaste divorciándote, pero tu fe te mantuvo fuerte durante todo ese proceso, le dijeron en una ocasión. Sí, que fue un periodo muy duro para mí, pero mantenemos una relación cordial y coparentamos de manera ejemplar, respondió. Mi nombre es Ainsley Earhardt, y llevo 14 años trabajando en Fox News. Ainsley Earhardt no era simplemente otra figura de la televisión. Era una profesional que había construido su nombre en el exigente mundo del periodismo televisivo. Originaria de Carolina del Sur, Ainsley aportaba una mezcla de serenidad, optimismo y calidez a cada emisión, cualidades que la llevaron a convertirse rápidamente en una de las presentadoras matutinas más queridas de Fox News. Pero detrás de su sonrisa luminosa y su aplomo impecable, se escondía una mujer que había conocido el dolor. Había pasado por 2 matrimonios fallidos y criaba a su hija pequeña, Hayden, como madre soltera. Su fe se había convertido en su brújula, una guía que la mantenía firme en medio de todas las tormentas de la vida. En muchos sentidos, los caminos de Sean y Ainsley se reflejaban mutuamente. Ambos eran veteranos de la misma cadena. Ambos habían soportado la presión pública. Ambos estaban aprendiendo lo que significaba reconstruir la vida personal después de haberla visto romperse. La química entre ellos comenzó en silencio, cimentada en la amistad. Se conocían profesionalmente desde hacía años, cruzándose en los pasillos y estudios de Fox. Pero, en algún punto, algo cambió. Las conversaciones que antes giraban en torno al trabajo empezaron a tomar un tono más íntimo. Ainsley admiraba la disciplina de Sean, su devoción por sus hijos y su fe inquebrantable. Sean, por su parte, se sentía atraído por la fuerza interior de ella, su calidez y su capacidad para mantener la positividad en un mundo que tantas veces recompensa el conflicto. Había respeto mutuo. No tardó en llamar la atención de sus compañeros. Coincidían en los mismos eventos, compartían círculos sociales y a veces aparecían juntos en actividades del canal. Mientras los rumores crecían, ellos mantenían silencio absoluto. Nunca confirmaron ni desmintieron nada. Su relación, fuera cual fuera, quedaba protegida del escrutinio público. Para Sean, esa discreción era intencional. Tras vivir un matrimonio bajo la lupa de millones, no deseaba volver a exponer su corazón. Sin embargo, los que lo rodeaban notaban claramente la diferencia cuando Ainsley estaba presente. Reía más, se mostraba más relajado, más humano. Ella sacaba a la luz una suavidad que rara vez se veía en pantalla. Sus valores compartidos, la fe, la familia y la convicción de que todo en la vida ocurre cuando debe ocurrir, se convirtieron en el centro de su vínculo. Empezaron a asistir juntos a la iglesia, siempre discretos, sentándose al fondo para pasar desapercibidos. No era un romance de alfombras rojas ni de portadas, era algo más real. Una conexión construida sobre comprensión, no espectáculo. Cuando Ainsley comenzó a presentar segmentos de estudio bíblico, Sean se convirtió en uno de sus mayores apoyos. La elogiaba en su programa, animaba a los espectadores a verla, y en privado hablaba maravillas de su visión del mundo, de cómo lograba mantenerse amable en un entorno que premia la confrontación. Lo que los unió no fue la idea de que los opuestos se atraen, sino la armonía de 2 almas parecidas buscando autenticidad en una industria llena de apariencias. Su relación, aunque silenciosa, comenzó a profundizarse, y aunque ninguno sintió la necesidad de ponerle una etiqueta pública, cualquiera que los viera juntos lo percibía.
Para Sean, un hombre acostumbrado a blindar sus emociones, ese vínculo era un bálsamo. Para Ainsley, era la prueba de que incluso tras el desamor, el amor vuelve a encontrarte cuando menos lo esperas. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. La confesión que terminaría en titulares, recordándole al mundo que incluso los corazones más protegidos pueden reunir valor para abrirse. Ainsley Earhardt, comenzó el presentador del programa felicitándola por su nuevo libro. Ella sonrió. Muchas gracias. No fue durante un debate político, tampoco en una entrevista preparada. No tuvo nada de teatral, fue un instante sencillo, de esos que llegan sin avisar y permanecen. Sean Hannity, conocido por su seguridad y firmeza, hablaba con un tono más suave. No era la voz imponente del comentarista defendiendo un punto de vista. Era la sinceridad de un hombre compartiendo una verdad guardada durante mucho tiempo. Empezó hablando de gratitud, de las personas que se quedan a tu lado cuando la vida se complica. Y, poco a poco, su reflexión se volvió íntima. Mencionó haber encontrado a alguien que lo entendía, alguien que había estado con él en los buenos y malos momentos, alguien a quien llamó el amor de mi vida. Por un instante, el presentador, que millones ven como un gigante mediático, pareció simplemente humano. Un hombre de 63 años reconociendo la belleza de las segundas oportunidades. Los espectadores quedaron sorprendidos, no porque creyeran que Hannity no tenía emociones, sino porque jamás lo habían visto compartirlas así. Siempre había guardado esa parte de él bajo llave. No mencionó nombres, no hacía falta. Quienes habían seguido su historia sabían perfectamente de quién hablaba. El tono, el momento, la ternura en sus palabras. Todo apuntaba a Ainsley. Y no fueron solo sus palabras las que hicieron que el momento se volviera inolvidable. Fue la verdad en su voz, el breve silencio antes de continuar, la sonrisa leve cuando dijo: a esta altura de mi vida, solo puedo dar gracias. Encontré a alguien que me hace mejor cada día. Esa frase marcó un antes y un después. No solo en la percepción pública de Hannity, sino en su propia visión de sí mismo. El hombre que un día se escondía detrás de su trabajo había cambiado. Frente al público, estaba ahora alguien que entendía que la verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad. A los 63 años, Sean Hannity ha entrado en una nueva etapa de su vida. Y para un hombre que ha pasado décadas debatiendo sobre el rumbo del país, su revelación más importante no tuvo nada que ver con política. Fue profundamente personal. Fue aceptar que el amor no sigue un calendario. El amor no sigue calendarios, no pide permiso y, desde luego, no se detiene a considerar la opinión pública. A veces las mejores cosas de la vida ocurren en silencio, lejos de cualquier cámara. Gracias por invitarme a su maravilloso estudio bíblico, dijo en una ocasión con humildad. Siempre me vienen bien más oraciones. Vivimos en el mejor país que Dios le dio al hombre. La confesión de Sean Hannity se extendió mucho más allá de su audiencia habitual. Aquellos que lo habían seguido durante años quedaron sorprendidos. No hubo estrategia, ni dramatismo, ni ansias de titulares, solo sinceridad. Ver a un hombre que había construido su carrera sobre una imagen impenetrable mostrarse tan tierno era algo inusual. El mundo mediático reaccionó enseguida. Algunos lo describieron como inesperado, otros como refrescante. Para muchos de sus seguidores fue profundamente humanizador. Su reputación profesional no se vio afectada. Al contrario, se fortaleció. En una época en la que la autenticidad es escasa, ese momento recordó a la gente que la vulnerabilidad no es debilidad. Para sus simpatizantes más fieles, les permitió sentirlo aún más cercano. Y para Sean, ese instante marcó un antes y un después. La coraza que había llevado durante gran parte de su vida comenzó a desmoronarse suavemente. No se convirtió de repente en un libro abierto. Su naturaleza reservada seguía allí. Pero se percibía una calidez nueva, una tranquilidad nacida de saber que ya no tenía que ocultar lo que sentía. A los 63 años, no buscaba reinventarse, buscaba aceptar la vida tal como era ahora, una vida llena de gratitud, compañía y la tranquilidad que viene de ser amado por lo que eres, no por lo que representas. Esa, quizás, fue la parte más profunda de su revelación. No se trató solo de una confesión personal, sino de un recordatorio universal. Incluso quienes parecen intocables siguen anhelando lo mismo que todos: conexión, aceptación y un amor capaz de resistir el paso del tiempo. La historia de Sean Hannity no trata simplemente de encontrar el amor en una etapa avanzada. Habla del valor de empezar de nuevo. La primera lección de su camino es que nunca es tarde para hallar la felicidad. Su confesión llegó a los 63 años, una edad en la que muchos creen que su historia ya está escrita.
Pero su experiencia demuestra que la vida sigue sorprendiéndonos, que el amor no expira y que la alegría puede aparecer mucho después de haber vivido las tormentas. La segunda lección tiene que ver con la vulnerabilidad. En un mundo donde se confunde fortaleza con silencio emocional, la apertura de Hannity mostró que la verdadera fuerza a veces consiste en permitir que otros vean lo que hay detrás de la armadura. Al expresar sus sentimientos, no perdió autoridad, ganó profundidad. Le recordó a millones que mostrar emoción no anula la dureza, la engrandece. Luego está la enseñanza de la gratitud. Hannity no presentó su historia como un triunfo espectacular, sino como un regalo. Habló como alguien que pensó bien, que aprendió, a base de golpes, que el éxito vale poco si no tienes con quién compartirlo. Ese sentido de agradecimiento, después de todo lo que había pasado, hizo que su confesión fuera aún más conmovedora. Y quizá la lección más importante sea esta: las personas cambian. El Sean Hannity que el mundo conoció hace 20 años no es el mismo que se presenta hoy frente a las cámaras. Ha evolucionado, de impulsivo y combativo a más reflexivo y consciente. Si algo dejó claro su confesión es que el corazón humano no se jubila. Sigue anhelando, sigue buscando, y a veces, cuando el tiempo finalmente es el adecuado, encuentra exactamente aquello que llevaba esperando desde siempre.